Hola, en este video hablaremos sobre algunos personajes más importantes de la filosofía política moderna y cómo sus ideas estuvieron relacionadas con esos cambios sociales, políticos y económicos también de su época. También analizaremos como a John Locke, a Rousseau, a Hegel, a Marx, a Hannah Arendt y también a Foucault, teniendo en cuenta esos acontecimientos históricos que influyeron en sus pensamientos como las revoluciones. También tenemos el surgimiento del capitalismo, la ilustración, las guerras y los movimientos sociales también. Siguiendo con el tema, voy a hablar sobre John Locke, un filósofo inglés considerado como uno de los principales representantes del liberalismo político. Locke vivió en Inglaterra durante el siglo XVII, una época en la que había muchos conflictos entre el rey y el parlamento por el poder. En ese contexto ocurrió la Revolución Gloriosa, que es en 1688. Eh, un hecho que permitió limitar el poder del rey y favorecer al parlamento. Eh, Además, este cambio favoreció al crecimiento del comercio y el capitalismo en Inglaterra. Para Locke, todas estas personas nacen con derechos naturales y que nadie se las puede quitar. Y pues esos derechos serían la vida, la libertad y la propiedad. Pues él decía que el gobierno no está por encima de las personas, sino que existen para proteger a las personas. El poder se les da para que éste proteja los derechos. Si un gobernante no cumple con esa responsabilidad o abusa de su poder, el pueblo tiene derecho a cambiarlo. Bueno, otro de sus aportes fue explicar que el poder eh, del gobierno viene del consentimiento de los ciudadanos y no porque el rey dijera que había sido elegido por Dios. En mi opinión, las ideas de Luke siguen siendo importantes porque pues todavía hoy hablamos de derechos, de libertad y de que y de gobiernos que pues deben responder ante los ciudadanos. Muchos principios en que existen en las constituciones actuales pues tienen relación con lo que él propuso. Además, sus ideas influyeron en otros pensadores como lo es Rousseau, y pues aunque pues pensaba que el pueblo debía participar de una forma más directa en las decisiones políticas. También tenemos a Karl Marx. Este fue, bueno, muy importante durante la Revolución Industrial, ya que Marx fue un filósofo, economista y un crítico social, obviamente, del siglo XIX, ya que cuyo pensamiento estaba relacionado con los cambios producidos pues, a la Revolución Industrial también. Durante esa época surgieron grandes fábricas como crecimiento del capitalismo, también nuevas relaciones entre trabajadores y dueños de los medios de producción. Marx analizó cómo la desigualdad que había generadas por este sistema, obviamente, y planteó que existía una lucha entre la burguesía, ya que controlaba la producción y el proletariado, que vendía su fuerza de trabajo. Su crítica al capitalismo era, o sea, señalaba que los trabajadores podían experimentar como esta explotación debido a las condiciones laborales y obviamente a las condiciones económicas. Marx propuso una transformación social en donde superan esas desigualdades y sus ideas empiezan a
a tener como esa influencia en movimientos políticos y sociales del mundo. Ahora voy a hablar sobre Hegel, que es otro filósofo, un filósofo alemán que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Hegel desarrolló sus ideas después de la Revolución Francesa, un hecho histórico que cambió la forma de entender la política, porque pues muchas personas empezaron a luchar por la libertad, la igualdad y el fin del absolutismo. Eh, para Hegel, la historia nunca permanece igual, sino que cambia constantemente. Él pensaba que las diferencias, los conflictos y los debates hacen porque la sociedad avance y que encuentre nuevas formas de organizarse. Eh, a este proceso pues se le conocía como la dialéctica. También afirmaba que la verdadera libertad eh, no significa hacer lo que uno quiera, sino vivir en una sociedad donde existan leyes, instituciones y que un Estado garantice el bienestar de todos. Bueno, según Hegel, el Estado debía buscar bien común y permitir que las personas desarrollaran su libertad de manera responsable. Aunque las personas estuvieron de acuerdo con sus ideas y otras no, Hegel influyó mucho en los filósofos posteriores. Uno de ellos fue Karl Marx, quien tomó algunos elementos pues, de su pensamiento, pero pues los utilizó para hacer una crítica al capitalismo y explicar las desigualdades económicas. Eh, Pienso que Hegel fue importante porque enseñó la historia que siempre está cambiando y que las sociedades evolucionan gracias a los debates, a los conflictos y la búsqueda de nuevas soluciones, de preguntas o preguntas sin respuesta, pero pues que todo el tiempo eso debe estar cambiando. Tenemos también a Michael Foucault, que, bueno, sobre movimientos sociales y la descolonización. Michael Foucault fue un filósofo francés del siglo XX, cuyo pensamiento estuvo muy relacionado con diferentes movimientos sociales de su época. Su contexto estuvo marcado por Mayo del 68 en Francia, que fue un movimiento estudiantil social que cuestionó mucho como las estructuras tradicionales del poder, ya que también por el movimiento hippie en Estados Unidos, las luchas de los afroamericanos y de los derechos civiles y los procesos de descolonización. Foucault estudió cómo el poder funciona, no solamente desde los gobiernos, sino también desde las instituciones como las escuelas, los hospitales, cárceles y sistemas de conocimiento. Planteó también que el poder está presente en las relaciones sociales y que influye en la manera como las personas piensan, actúan e identifican también. Sus ideas, o la mayoría de sus ideas, permitieron analizar la relación que había entre el poder, el conocimiento y el control social. Finalmente, voy a hablar sobre Hannah Arendt, una filósofa muy importante pues para las mujeres, una filósofa alemana que estudió fascismo alemán y el nazismo y pues las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Arendt vivió una época muy difícil y pues tuvo que salir de Alemania debido a la persecución contra los judíos, ya que ella era judía.
Bueno, esa experiencia hizo que dedicara gran parte de su vida a estudiar cómo fue posible que ocurrieran hechos graves durante el siglo XX. Ella explicó que los gobiernos totalitarios buscan controlar completamente la vida de las personas. No solo controlan la política, sino también la información, la educación, la libertad de expresión, pues, y la inclusión, la forma de pensar de la sociedad igual. Eh, Uno de los aportes más conocidos fue explicar que muchas personas pueden participar en actos injustos y pues simplemente porque obedecen las órdenes, pues sin pensar están haciendo lo correcto o lo incorrecto. Para Haren, pues cada persona tiene la responsabilidad de reflexionar, de actuar y no seguir órdenes de manera automática o decir sí a lo que un político diga o que él diga que esto está bien y que las personas digan, bueno, solamente por tener un estatus más alto o un poder más alto. También defendía la importancia de la participación ciudadana como formas de evitar que se repitan gobiernos autoritarios. Pues en mi opinión, Hannah Arendt pues sigue siendo muy importante porque pues nos recuerda que debemos defender los derechos humanos, respetar las diferencias y participar en la vida democrática. Sus ideas nos enseñan que la libertad y la democracia pues deben cuidarse todos los días. Si relacionamos a estos tres autores, podemos ver que cada uno explica el poder desde un punto de vista diferente. Luke defendía que el gobierno debía proteger los derechos de las personas y que el poder venía del pueblo. Hegel, por otra parte, él pensaba que el Estado era fundamental para organizar la sociedad y hacer posible la libertad. Y pues finalmente Hannah Arendt mostró cuando el poder se concentra demasiado y pues no existen límites por la cual pueden surgir gobiernos totalitarios que ponen en riesgo la libertad y los derechos humanos. Bueno, de mi parte por eso yo considero que pues aunque vivieron en épocas distintas, sus ideas siguen siendo útiles y pues porque es importante proteger la democracia y los derechos de las personas, porque vivimos en un país donde pues solamente los que tienen el poder quieren gobernar y que pues los esclavos sigan siendo esclavos siempre y que pues nosotros pues no quiere que nosotros como pueblo avancemos sin saber que como pueblos somos los que pues ayudamos a que los ricos se hagan más ricos y pues hay muchas personas que no entienden porque pues piensa que uno como en la sociedad debe permanecer siempre humilde o personas que no pensemos, personas que seamos muy ignorantes, pero pues en sí estos tres autores defienden los derechos de los ciudadanos. También tenemos a Rousseau, que fue un filósofo francés del siglo XVIII que perteneciente al movimiento de la Ilustración. Vivió en una época en donde predominaba el absolutismo, es decir, en donde un sistema donde los monarcas concentraban gran parte del poder político. Rousseau criticó esta forma de gobierno y planteó que la soberanía debía estar en el pueblo. En su obra El contrato social explicó que la sociedad debe organizarse mediante un acuerdo colectivo en donde prevalecerá como la voluntad general
Sus ideas tuvieron gran influencia en el pensamiento que impulsó la Revolución Francesa, obviamente, ya que defendían principios como la igualdad, la libertad, la participación ciudadana, obviamente. Rousseau representó una crítica al poder absoluto, ya que, bueno, y una defensa de una sociedad basada en la ciudadanía. Y bueno, eso sería todo.